A veces, el dinero puede abrir puertas, pero también puede cerrar los ojos. Esta es la historia de un hombre que creía tenerlo todo. Poder, respeto, una vida cómoda y controlada. Un día, sin avisar, decidió aparecer a la hora del almuerzo. No buscaba problemas. No buscaba conflictos. Pero lo que vio, lo que escuchó y lo que descubrió en pocos minutos, lo dejó sin respiración. Quédate hasta el final, porque esta historia no trata de riqueza, sino de responsabilidad, silencio y consecuencias. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete si te gustan las historias que tocan el corazón y revelan verdades que muchos prefieren ocultar. Para todos, Alejandro era un hombre exitoso. Millonario antes de los 40, respetado en los negocios. Acostumbrado a que las personas se pusieran de pie cuando él entraba en una sala. Vivía rodeado de lujos, pero lejos de casa. Su trabajo siempre fue su prioridad. Las reuniones, los viajes, los contratos. Siempre había una razón para no estar presente. Alejandro creía que cumplir económicamente era suficiente. Que enviar dinero reemplazaba el tiempo. Que el silencio era neutral. Pero había algo que él no veía. O no quería ver. Porque mientras él construía imperios afuera, algo muy frágil se estaba rompiendo dentro de su propia familia. Y ese día, el día que decidió llegar sin avisar, todo estaba a punto de quedar expuesto. Alejandro no había planeado ese viaje. No estaba en su agenda. No había llamado antes. Aquella mañana, algo lo inquietó desde temprano. Un mensaje corto de su esposa que decía simplemente: todo está bien. Demasiado bien. Alejandro conocía ese tono. Era el mismo que ella usaba cuando no quería preocuparlo. Cuando prefería callar antes que molestar. Durante el vuelo, los recuerdos comenzaron a aparecer sin permiso. Las veces que prometió llegar temprano y no llegó. Las llamadas que ignoró. Las decisiones que tomó sin preguntar. Se dijo a sí mismo que solo era una visita rápida. Un almuerzo. Un saludo. Una forma de estar presente sin alterar nada. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que no iba solo por comida. Iba porque algo dentro de él le decía que había llegado el momento. De mirar de frente lo que había evitado durante años. Y cuando el coche se detuvo frente a la casa, Alejandro respiró hondo. Sin imaginar que esa puerta escondía una verdad. Para la que no estaba preparado. El reloj marcaba las 12 en punto cuando Alejandro bajó del coche. El sol estaba alto, el barrio tranquilo. Ese tipo de calma que engaña. Desde afuera, la casa parecía igual que siempre. Las cortinas corridas. La mesa puesta. El aroma de comida recién hecha escapando por la ventana. Alejandro pensó: todo está normal. Pero apenas abrió la puerta, algo no encajó. No hubo sonrisas. No hubo pasos apresurados para recibirlo. Solo un silencio denso, incómodo. Desde el comedor se escuchaban voces. Risas forzadas. Un tono que no pertenecía a un almuerzo familiar. Alejandro avanzó despacio, sin anunciarse. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Y entonces vio la escena. Personas sentadas a la mesa. Comiendo. Hablando. Como si él no existiera. Y entre ellas, vio a su esposa. Callada. Con la mirada baja. Sirviendo los platos como si fuera una invitada más en su propia casa. El corazón de Alejandro dio un golpe seco. Porque en ese instante entendió algo terrible. Ese almuerzo no era normal. Ese silencio no era casual. Y su llegada había interrumpido algo que llevaba mucho tiempo ocurriendo. Alejandro se quedó quieto, observando sin ser visto. No quería interrumpir. No todavía. En la mesa estaban sus padres, su hermano. Y algunas personas más que él no esperaba ver allí a esa hora. Todos hablaban entre ellos con naturalidad. Reían. Comían.
Pero nadie miraba a su esposa a los ojos. Ella se movía de un lado a otro, sirviendo agua, recogiendo platos. En silencio. No era la forma en que una familia trata a alguien que ama. Era la forma en que se trata a alguien. A quien se da por sentado. Entonces ocurrió algo pequeño, pero devastador. Su padre chasqueó los dedos y dijo, sin mirarla: «Apúrate, que la comida se enfría». Ella obedeció. Sin responder. Sin levantar la cabeza. Ese gesto simple atravesó a Alejandro como una cuchilla. Porque en ese instante recordó todas las veces que él mismo había permitido ese trato. Todas las veces que eligió el silencio por comodidad. El lujo, el dinero, la autoridad. No servían de nada frente a esa escena. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió vergüenza. No de su familia, sino de sí mismo. Alejandro dio un paso más dentro del comedor. Nadie había notado aún su presencia. Fue entonces cuando escuchó una frase que no debía escuchar jamás. Su madre, con voz baja pero firme, dijo: «Si no fuera por nosotros, no tendrías dónde estar. Deberías agradecer que te dejamos vivir aquí». Su esposa se quedó inmóvil. Sus manos temblaron apenas, pero no respondió. Alejandro sintió que el estómago se le cerraba. «Dejamos vivir aquí». Esa casa la había comprado él. Ese techo lo había pagado él. Pero eso ya no era lo importante. Lo importante era el tono. La humillación disfrazada de normalidad. El abuso convertido en costumbre. Entonces, su hermano agregó, riéndose: «No exageres, mamá. Ella sabe cuál es su lugar». Esa frase fue el golpe final. Alejandro apretó los puños. No por rabia explosiva, sino por una ira fría, profunda, silenciosa. En ese instante entendió algo que lo sacudió por dentro. Mientras él se ausentaba creyendo que todo estaba bien, su esposa estaba siendo reducida, aplastada. Día tras día. Dentro de su propia casa. Y la verdad ya no podía seguir escondida. Alejandro sintió que el aire le pesaba en el pecho. La escena frente a él despertó recuerdos que había guardado bajo llave. Recordó el día en que presentó a su esposa a su familia. Ella sonreía nerviosa, tratando de agradar, mientras ellos la miraban con curiosidad y juicio. Recordó las primeras bromas inofensivas. Los comentarios disfrazados de consejos. Las miradas que la hacían sentirse pequeña. Y recordó algo más doloroso aún. Él estuvo allí y no dijo nada. Porque estaba cansado. Porque tenía prisa. Porque pensó que no era tan grave. Ahora entendía que el silencio también es una decisión. Y que cada vez que eligió callar, les dio permiso para avanzar un paso más. Su esposa levantó la mirada por un segundo. Sus ojos se cruzaron con los de él. No había reproche en su mirada. Solo cansancio. Un cansancio profundo, de quien ha soportado demasiado tiempo. Ese cruce de miradas le dijo más que 1000 palabras. Alejandro supo entonces que no podía seguir observando. No podía seguir recordando. Había llegado el momento de actuar. Porque si no lo hacía ahora, nunca podría perdonarse. Alejandro dio un paso al frente. El suelo de madera crujió levemente. La conversación se detuvo. Una a una, las miradas se giraron hacia él. Primero sorpresa. Luego incomodidad. Finalmente, silencio absoluto. Nadie esperaba verlo allí. Mucho menos a esa hora. Su madre fue la primera en reaccionar, forzando una sonrisa. Alejandro, no sabíamos que vendrías. Él no respondió de inmediato. Su mirada no se quedó en la mesa. Fue directamente hacia su esposa. Ella estaba de pie, con un plato en las manos. Se había quedado congelada. Alejandro caminó hasta ella y, con un gesto simple pero firme, le quitó el plato de las manos. «Siéntate». No fue una orden dura. Fue una invitación que llevaba años esperando.
Ella dudó un segundo. Y luego se sentó. Ese gesto, tan pequeño, cambió el aire de la habitación. Porque por primera vez, alguien había puesto un límite. Y todos en esa mesa lo sintieron. Alejandro tomó asiento frente a la mesa, sin prisa. No levantó la voz. No golpeó nada. Pero su presencia pesaba. Miró a su esposa primero. Luego, uno por uno, a los que estaban allí sentados. Sus padres. Su hermano. Las visitas. Y entonces habló, con un tono tranquilo que heló la habitación. ¿Desde cuándo mi esposa sirve como si no fuera parte de esta familia? Nadie respondió. Su madre aclaró la garganta. No exageres, ella siempre ayuda. Alejandro no apartó la mirada. Ayudar no es obedecer en silencio. Ayudar no es ser humillada. Su esposa bajó los ojos, pero Alejandro continuó. Yo no estuve. Y mientras yo no estuve, ustedes se aprovecharon. Las palabras no fueron gritos. Fueron verdades. El hermano intentó reír. Vamos, Alejandro, es solo una broma. Alejandro giró lentamente hacia él. Las bromas no hacen temblar a nadie. El silencio volvió. Pero ahora era distinto. Ya no era el silencio del abuso. Era el silencio del miedo. Porque todos entendieron algo en ese instante. El hombre que estaba frente a ellos ya no iba a mirar hacia otro lado. Todos esperaban que Alejandro explotara. Que gritara. Que recordara quién tenía el dinero, el poder, el apellido. Pero no hizo nada de eso. Se levantó con calma. Caminó hasta la cabecera de la mesa. Y dijo, sin elevar la voz. Este almuerzo termina aquí. Su madre abrió la boca para responder. Pero Alejandro levantó la mano. No es una discusión. Luego miró a su esposa. Toma tu abrigo. Nos vamos. Ella lo miró, sorprendida. No por la orden, sino por el respeto. Nadie se movió. Nadie se atrevió a hablar. Porque esa reacción, tranquila, firme, sin insultos, era más poderosa que cualquier grito. Alejandro no estaba allí para humillar a nadie. Estaba allí para cerrar una puerta. Y cuando una puerta se cierra con dignidad, lo que queda del otro lado empieza a desmoronarse solo. Antes de salir, Alejandro se detuvo junto a la puerta. No para mirar atrás, sino para dejar algo claro. Se giró lentamente y dijo, con voz serena. Durante años pensé que estar ausente no hacía daño. Hoy entendí que el daño fue permitir esto. Su madre intentó intervenir. Alejandro, estás exagerando. Él la interrumpió, sin dureza. No. Lo que ustedes hicieron fue posible porque yo no estuve. Miró a su hermano, luego a los demás. Y eso se terminó. No hubo amenazas. No hubo reproches largos. Solo una verdad simple y definitiva. El ambiente cambió por completo. Las risas desaparecieron. Las miradas se bajaron. Porque cuando alguien nombra la verdad en voz alta, las máscaras ya no tienen dónde esconderse. Alejandro abrió la puerta. Su esposa salió primero. Y por primera vez en mucho tiempo. Ella no caminó detrás de nadie. Apenas la puerta se cerró, el silencio quedó suspendido en el comedor. Nadie se atrevía a hablar. La madre de Alejandro fue la primera en sentarse. Como si el peso de la escena recién cayera sobre sus hombros. Su hermano miraba la mesa vacía, evitando cruzar miradas con los demás. Porque todos entendieron algo incómodo. Durante años se sintieron seguros. Porque Alejandro no estaba. Porque nadie los confrontaba. Porque el abuso se había vuelto rutina. Y ahora, esa protección invisible había desaparecido. Afuera, Alejandro caminaba junto a su esposa. No dijo nada durante unos segundos. Luego habló, con voz baja. Perdóname. No fue una disculpa larga. No fue una justificación.
Fue sincera. Ella no respondió de inmediato. Solo respiró profundo. Porque a veces, una sola palabra tiene más peso que 1000 promesas. Esa noche, ya en casa, Alejandro y su esposa se sentaron frente a frente. No había gritos. No había reproches acumulados. Solo una verdad que ya no podía seguir escondida. Alejandro habló primero. No quiero que vuelvas a sentirte pequeña. No delante de nadie. No por nadie. Ella lo miró con calma. Ya no con miedo. Ya no con resignación. No necesitaba que me defendieras con dinero, dijo. Necesitaba que me eligieras. Alejandro asintió. Por primera vez, entendía. Esa misma noche tomó una decisión clara. Marcar límites definitivos con su familia. Alejarse de quienes no sabían respetar. Y reconstruir su hogar desde el respeto y la presencia real. No fue una decisión impulsiva. Fue una decisión consciente. Porque proteger no es controlar. Es estar. Pasaron los meses. Alejandro comenzó a llegar a casa a la hora del almuerzo. No por obligación. Por elección. Su esposa ya no caminaba en silencio. Ya no bajaba la mirada. Su voz volvió a ocupar espacio. La familia entendió, sin necesidad de explicaciones, que el respeto no se negocia. Alejandro aprendió algo que el dinero nunca le enseñó. Estar presente no es aparecer de vez en cuando. Es sostener, proteger, elegir todos los días. Aquel día llegó sin avisar. Creyendo que todo estaba bien. Y se fue entendiendo que el verdadero valor no está en lo que se posee, sino en a quien se defiende cuando nadie está mirando.